es docente de la Universidad Nacional de Avellaneda con el doctor Jorge Francisco Cholvis, es docente de la cátedra de COM en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, es jurista consultor en Derecho Público, investiga cuestiones vinculadas con el derecho constitucional latinoamericano, es de las personas que estuvieron haciéndole una denuncia por traición a la patria a nuestro actual presidente y por sobre todas las cosas se considera un militante del proyecto nacional y popular puesto al servicio de la patria del otro. Muy buenas tardes. Ante todo quiero agradecer a Maffer, que es una compañera muy generosa y abierta y que se acercó sola al taller de democracia comunicacional, que acá está el compañero Diego Pinillos, que lo creó él. Bueno, ante todo quiero decirles que no hay muchas respuestas para esta situación desde los colegios públicos de abogados, desde las universidades de Derecho y desde el Poder Judicial. Cristina, el 9 de diciembre, en un discurso memorable que va a quedar en la historia argentina, se atrevió a decir algo que urge en nuestra democracia: democratizar uno de los tres poderes del Estado. Hay uno de los tres poderes del Estado de los cuales no le llegaron los principios básicos ni siquiera de la ley Sáenz Peña. La doctora Gils Carbó lo explicó muy bien en su dictamen de democratización del Poder Judicial del Consejo de la Magistratura. Esto es la interpretación de la soberanía popular y el derecho humano básico a elegir y ser elegido. No tuvimos suerte con la conformación de esta Corte Suprema que tenemos. Y estos 12 años no pasaron en vano. Se discutió tanto que no les va a resultar fácil a los sectores concentrados llevarse por delante al pueblo argentino, porque el pueblo argentino va a comenzar a discutir sus derechos en la medida que los va perdiendo. Se va dando cuenta que algunos son fácilmente reversibles y se va a preguntar cómo puede ser que jurídicamente esto ocurra. Tenemos que necesariamente hacer un mínimo análisis de nuestra historia constitucional y recordar que del artículo 1 al 30, con el preámbulo, lo diseñó una persona de urgencia en Chile después que cayó Rosas en la batalla de Caseros. Es una visión parcial de una parte del país con un proyecto claramente liberal, donde, por ejemplo, establecía la libertad de navegación de los ríos cuando el pueblo, previamente hace 170 años, en la vuelta obligada, dio su vida batallando contra las grandes potencias para que eso no sea así, que arranca con un preámbulo diciendo nos los representantes del pueblo. ¿Por qué ocurre esto? Siempre los sectores concentrados y las casas de estudios se encargaron de que el pueblo argentino no discuta la parte más importante de nuestra Constitución, la parte dogmática, el inicio, el preámbulo, donde están los objetivos, medios y fines para garantizar la plena justicia social del pueblo. De alguna u otra manera esto siempre ocurrió. La única vez que no ocurrió fue cuando en 1948 se sanciona la ley de necesidad de la reforma de la Constitución y se sanciona la Constitución de 1949. Caramburu la tiró por la ventana en la misma época que se profanaba el cuerpo de Evita por una proclama militar y la Corte Suprema lo avaló. Hace 60 años la Corte Suprema Argentina dejó de aplicar la Constitución de 1949. 3 días en esos meses nefasto de abril no sustentaba los fallos en ninguna constitución y a partir del 2 de mayo de 1956 comenzó a fundar los fallos en la constitución de 1853. Retrocedimos 100 años, hace 60 años. Es el momento de atrevernos como militantes, como compañeros, a politarnos la parte importante, las normas de la vida política, económica, los institucionales, que hacen en la diaria de todos los argentinos, como en empleo, a medida que tenemos pasos, o pueblo del desempleo. ¿Cuál constituye también como permite preguntarnos si es el marco constitucional que una de las que esto sea? Esto personal, participé a personas, lo conozco evidentemente porque conocen que los seminarios y alumno de esta forma, Carlos Ross, en la filosofía, los ajado, arco-capitalismo, filosofía ultraliberal de la es opcional liberal.
es abogar por una sociedad de defensa, competencia, aprender a fiberación de la justicia para defender la contención administrativo y frente a la población del Estado federal contra la fiberación administrativa. A nosotros una reunión beneficiar con la defensa de la competencia nos va a garantizar el acceso a todos los bienes de la comunidad como sociedad, el acceso y postematismo de libre mercado como paradigma acción que tenemos en la Constitución. Más actual, esto es lo que nos subestiman como pueblo. Van a lograr que comencemos a discutir la parte importante de la Constitución. Que si vamos a comenzar a seguir los ejemplos de los hermanos bolivianos, de nuestros compatriotas ecuatorianos y de nuestros compatriotas venezolanos, ¿quién es el último intérprete de la Constitución? ¿Quién es el que dice el derecho? ¿Cuál es un derecho? ¿Quién no goza un derecho? Nosotros establecemos, perdón que lo explique así, pero en la parte ya no dogmática, en la parte orgánica, tenemos un presidente, un poder legislativo y un poder judicial. Este poder judicial para determinados casos establece qué ley es inconstitucional o es constitucional, pero el principal intérprete es el pueblo. En la medida que más lo debata, que más asuma conciencia protagónica de cómo se establecen estas reglas que configuran y regulan la economía diaria, nosotros nos volvemos los intérpretes finales. Nosotros somos el primer intérprete de la Constitución y el último intérprete de la Constitución porque también juzgamos a los mismos jueces. Lo que pasa es que acá no está democratizado, no lo tenemos internalizado porque no los elegimos. En Bolivia uno entra a un cuarto oscuro y elige al juez más importante de Bolivia, a título personal, con un aval del Congreso, por un mandato predeterminado. Punto. Entonces uno juzga cómo juzga y a quién beneficia con una interpretación ese juez de la Corte Suprema. Como bien lo dijo Cristina el 9 de diciembre, nosotros tenemos uno de los poderes a los cuales no les llegó la democracia. No están enterados. Los compañeros se presentan cada 2 años a elecciones. Muestran la cara. Van internas en las PASO inclusive. Los presidentes duran nada más que 4 años. Las corporaciones, hay leyes antimonopólicas en Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Miren los años que tienen los monopolios. ¿Alguien los elige? A las grandes corporaciones que se fusionan entre bancos, fabrican cañones, son industrias, están todas fusionadas. ¿Alguien las elige? Duran más de 100 años. Los presidentes, con el poder formal que tienen y una lapicera, duran apenas 4. Y tuvimos una de las presidentas más corajudas. Yo no pensé que iba a poder vivir para ver una cosa así. Yo les puedo asegurar que en la Universidad de Buenos Aires, en las carreras de ciencias políticas, hasta lo que yo conozco, sobre todo la de Derecho, no esperemos ninguna respuesta. No va a haber ayuda para el pueblo ahí. En el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, uno de los más grandes de Latinoamérica, el presidente tiene a su mujer o su novia en la bancada del PRO. En su lista llevó a Angelici. ¿Y saben qué ocurrió? Lo votaron todos los abogados, arrasó en las urnas. Tenemos una corporación de abogados también. Hay que definir qué es ser un jurista. ¿Saben qué es ser un jurista? Simplemente querer vivir mejor y que los demás vivan mejor. Ustedes son los verdaderos juristas. No crean que un abogado o un docente de derecho es un jurista, por favor, nunca más. Véanse a ustedes mismos como los verdaderos juristas. El pueblo es el soberano, el que establece qué dice una constitución y cómo se debe interpretar para la grandeza de la patria, para alcanzar el bienestar general. Una frase del siglo XIX que aún la tenemos, pero bueno, vale la pena tenerla en cuenta ahora. Este es el debate constitucional que nos merecemos como pueblo, porque nos están subestimando todo el tiempo. Yo creo que se están equivocando. Gracias a Dios también tenemos algunos tratados de derechos humanos. Uno muy importante es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 1 establece el principio de autodeterminación de los pueblos y titularidad del pueblo sobre los recursos naturales. En la medida que esto que contó muy bien el compañero Faso, prosperen las discusiones, esta falacia de audiencias públicas nunca se cumplen. Ojalá que en las audiencias públicas uno le diga a las empresas de gas: ¿saben qué? Nosotros somos los titulares del gas. El gas es el pueblo corporativo el que decide todo cómo se gasta el gas, no una acción que se lleva el dinero afuera de un tarifazo propuesto.
El mar, esta es la que necesita. Vamos a dar el necesario de mente constitucional, el momento previo para la disdarnos real, porque como pueblo no puede dar ejecución, que aparece en la lista, autoridades de teleconstitución y son más opinadores en los canales y nos en el nombre antes obsumidas y los deje el derecho el pueblo que logró una enseñanza de actualmente sí, por eso es que esto la que enseñan es alumnos peligrosos, siendo que en parte aldea de la discusión hay una no se discute la constitución que no originario expresó una el poder ya se mienten forman a los abogados lamentablemente es mal. Yo creo que sí, abogado. Probablemente vamos a un doso debate sobre nuestra constitución. Menos calificados por donde están siendo los abogados. Yo no termino. Sí, por supuesto. Sí, preguntame, por favor. Pero vamos anotando, lo terminan más oradores. Contemos todas las preguntas de estas. Bueno, básicamente la propuesta es esta y salir a la calle a demostrar a los poderes concentrados que hay un pueblo que se anima a discutir desde su soberanía natural qué es el derecho y qué es lo que se tiene que cumplir. Que no decidan sobre nosotros nuestro futuro. Este es el punto, compañeros. Animémonos a eso. Bueno, nada más. Eso por ahora. Una vez que terminen de exponer todos los referentes,